los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Salomé. Tú que te ves. Chango, 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 chango. Bienvenidos a un programa llamado Apurando el Día. Mi nombre es sacerdote Ryan Blapp y el leador mío hoy es... Sacerdote Sacron. Y el tema de hoy es el nombre del Señor. Y la razón en que estamos hablando de este tema es porque el nombre del Señor hoy en día no se está llamando allá afuera. Porque hay mucha gente que están llamando el nombre del Señor, lo están llamando Dios, lo están llamando El Shaddai, lo están llamando Adonai, lo están llamando Jehová, lo están llamando Dios, el Hijo de Dios lo están llamando Jesucristo y todo eso. Pero esos no son los nombres de ellos. Porque las razones que estamos enseñándole este tema es porque la nación de Israel, que la tenemos aquí, las 12 tribus de Israel, estos son los nombres bíblicos y los nombres llamados hoy. Los nombres bíblicos son Judá, Benjamín, Levi, Zabulón, Simeón, Efraín, Manasés, Gad, Rubén, Neptali, Aser y Issacar. Entonces los nombres llamados hoy en día son los negros, que son los judíos, los verdaderos judíos. Benjamín, los indios del oeste, como los jamaiquinos, de Trinidad, Tobago. Levi, que son los haitianos. Zabulón, de Panamá hasta Guatemala. Simeón, los dominicanos. Efraín, puertorriqueños. Manasés son los cubanos. Gad son los indios norteamericanos. Rubén, indios seminoles. Neptali, Argentina y Chile, los indios y los morenos que están allá abajo en Argentina y Chile. Aser, los de Colombia hasta Uruguay, incluyendo Brasil y Venezuela y todos esos Perú y todos esos sitios así, de norte a Sudamérica. Y Issacar, que son los mexicanos. ¿Ok? Estas son la gente que le estamos hablando a nosotros hoy en día. Y estas son la gente que hoy en día no tienen el nombre del Señor. ¿Ok? Si el hermano tiene una escritura, la puede traer. Ok, ¿Dónde está? Sofonías. Ok, déjame buscar ese libro. El libro de Sofonías, capítulo 3. Sí, Ok, capítulo 3, versículo 9. ok. Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio. Ok, este es el Señor que el mundo llama a Dios o Jehová o lo que sea. Dice, por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio. Estos pueblos de que está hablando, que él le va a volver el labio limpio, es los pueblos de Israel. Porque la nación de Israel está hecha de 12 tribus. Y esas 12 tribus eran tan grandes que eran como pueblos cada uno. Ok, so aquí dice, por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio. ¿Y por qué el Señor dice que le va a volver? Porque si uno va a volver algo tiene que ser quitado. Antes de que siga leyendo, hermano, vamos al libro de Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 17. Y voy a traer otra Biblia aquí para poder, para no estorbar la otra. Este libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 4. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 4. Y dice, y habrá en ti cesación de tu heredad. Aquí dice, y habrá en ti cesación de tu heredad. Este es el Señor, el que el mundo llama Dios,
hablándole a la nación de Israel, empezando con la tribu de Judá, que son los llamados morenos. Dice, y habrá en ti cesación de tu heredad. Que el Señor dice que van a parar de su heredad. ¿Y qué es la heredad de la gente de que el Señor está hablando? La nación de Israel. Porque por un tiempo bien largo, la nación de Israel no supieron que ellos eran los israelitas, como los llamados morenos, los haitianos, los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños, los mexicanos. Toda esta gente que usted ve aquí, en esta lista aquí, por mucho tiempo no supieron que eran los israelitas. Aunque habían ciertas cosas y muchas cosas que estaban haciendo que los israelitas hacían, pero no sabían que eran israelitas. ¿Lees otra vez, hermano? Ok. Y dice, y habrá en ti cesación de tu heredad, la cual yo te di. El Señor nos dio la nacionalidad o la heredad de Israel, pero también la hizo parar, porque hoy en día la gente de nosotros, la mayoría de la gente de nosotros no sabe que son israelitas. Ok, lee. Y te haré servir, y tus enemigos en tierra que no conociste. ¿Ves eso? Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Por eso que aquí, en este lado del mundo, estábamos sirviendo a los enemigos de nosotros. Cuando los españoles vinieron de España y vinieron a esta parte del mundo y pusieron a la gente de nosotros en esclavitud. Cuando trajeron a los morenos, a los dominicanos, los haitianos y a los indios del oeste como los jamaiquinos, y lo trajeron aquí en esclavitud. Sirvieron a los enemigos de nosotros, en una tierra que no conocimos. Lee. Porque fuego habéis encendido en mi furor, para siempre arderá. Y lo que sucedió fue que la nación de Israel empezó a adorar a ídolos ajenos. Por eso fue que el Señor se enfogonó y nos hizo cesar o nos hizo parar de la heredad de nosotros. Por eso cuando leímos para atrás en Sofonías, capítulo 3, versículo 9. Por entonces volveré yo a los pueblos el labio limpio. El Señor dijo que va a volver a los pueblos el labio limpio. Si tú vas a volverle algo a alguien, tiene que ser perdido primeramente para poder volverlo a la gente. Y la gente de nosotros hoy en día, los llamados negros, indios del oeste, haitianos, puertorriqueños, dominicanos, las 12 tribus, han perdido su heredad y han perdido su nacionalidad. Lee. Para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Y ese es el nombre del Señor. El nombre del Señor no es Jehová, no es Adonai, no es Dios. No son nada de esas cosas. El nombre del Señor es Yahweh. Ese es el nombre de Dios. Ok, lee. Para que de un consentimiento le sirvan. Para que de un consentimiento le sirvan. Ahora vamos a ir de ahí al libro de Isaías capítulo 42. Ok, este es el libro de Isaías capítulo 42 y versículo, le doy el versículo ahora mismo. Creo que es 16, pero creo que un poquito más para abajo. Ok, 19. El libro de Isaías. Perdón, 16. El libro de Isaías, capítulo 42, versículo 16. Y guiaré los ciegos por caminos que no sabían. Y guiaré los ciegos por caminos que no sabían. Porque a la gente de nosotros, aunque a una vez supimos que eran los israelitas, pero perdimos toda esa ciencia. El Señor dijo que nos va a guiar a los ciegos por caminos que no sabían. Lee. Haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Lee. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz. ¿Y quiénes son las tinieblas que el Señor va a volver en luz? Que nosotros no sabíamos que éramos la nación de Israel. ¿Ve? Creíamos que eran negros, panameños, guatemaltecas, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, brasileños.
Pero no sabíamos que eran de la tribu de Judá, Benjamín, Levi, Zabulón, Efraín, las 12 tribus de la nación de Israel. Por eso fue que el Señor dijo, ¿qué? Léelo otra vez. ¿Ok? Y dice, y guiaré los ciegos por camino del que no sabían, haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Lee. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz. So, el Señor está tornando ahora las tinieblas en luz. Porque todo lo que estaba oscuro, ahora el Señor lo está haciendo que puedan verlo, que puedan ver la luz. ¿Y qué es la luz? La palabra del Señor. Aguanta ahí, vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6 y versículo 23, yo creo que. El libro de Proverbios, capítulo 6. Perdón, 22. Versículo 22. Te guiarán cuando anduvieres, cuando durmieres te guardarán.